Iniciamos este año con la serie El matrimonio. Y a la clase de hoy le llamamos Matrimonio Pacto de Dios. Les damos la más cordial bienvenida a Juntos Estudiando la Biblia. Para nosotros es un privilegio poder iniciar esta serie y compartir estos temas con cada uno de ustedes. Dios creó y diseñó el matrimonio. Veamos lo que dice Malaquías 2:15 en la versión de Message. Dios hizo el matrimonio. Su espíritu habita hasta en los detalles más pequeños del matrimonio. ¿Y qué quiere del matrimonio? Hijos de Dios. Eso es, guarda el espíritu del matrimonio dentro de ti, no engañe a su cónyuge. El matrimonio fue lo primero que Dios diseñó entre Adán y Eva en el jardín del Edén, antes de la caída. El matrimonio fue lo primero que Dios diseñó antes de cualquier institución o ministerio. Y déjeme decirle que Dios sigue formando parte del matrimonio. ¿Por qué? Porque Él lo diseñó, Él lo creó y Él le dio propósitos de Dios para el matrimonio. Pero Satanás quiere falsificar todo lo que Dios hace para bendición. Él lo falsifica para maldición. En la sociedad actual, este diseño está siendo distorsionado de formas inimaginables. Pero cada distorsión, obedece a la falsificación de Satanás sobre el matrimonio. Sí, eso que estás diciendo, Nicolás, es muy cierto. La distorsión a la cual ha llegado el modelo del matrimonio en la sociedad actual rebasa los límites de lo que nos podíamos haber imaginado. Por ejemplo, fíjate que yo estaba leyendo recientemente una noticia de una influencer norteamericana, quien después de 40 años de relación con el color rosado, decide casarse con el color rosado. Impresionante. ¿Te podés imaginar eso? Increíble. También estaba leyendo otra noticia de una modelo brasileña que decidió casarse con ella misma. Qué ignorancia más grande, ¿eh? Y después, así es, y después de 90 días de tortuoso matrimonio, como ella lo relata en la noticia, decide divorciarse de ella misma. O sea, nos podemos imaginar eso, hasta nos puede dar risa, realmente. Pero la verdad es que eso está sucediendo actualmente, cosas de ese tipo. Y esas cosas las hacen personas que son de gran influencia. Y muchos siguen esos modelos, lamentablemente. Pero lo peor de todo es que existe todo un movimiento alrededor del mundo a través de ONGs, por ejemplo, que promueven e impulsan este tipo de modelos equivocados. Y también, lamentablemente, hay países alrededor del mundo que han promulgado leyes que protegen este tipo de modelos. Eso realmente es lamentable, pero es lo que está sucediendo hoy en día. Tienes toda la razón. Todo lo que no obedece al diseño de Dios en su palabra es falsificación del matrimonio. El ser humano siempre quiere inventar maneras diferentes a las que Dios ya estableció en su palabra de cómo hacer las cosas. Dios estableció el diseño para el matrimonio dentro de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia, Margarita, nos manda a que le seamos fieles a nuestro cónyuge, pero violamos este principio, violamos este diseño de Dios. En la Biblia encontramos, Margarita, todas las herramientas y todas las instrucciones para el perfecto funcionamiento de acuerdo al diseño de Dios del matrimonio. Y la obediencia a esto nos trae bendición a nuestra vida y poder disfrutar de todas las ricas promesas que Dios tiene para el matrimonio. Entonces, no olvide que Dios diseñó y creó el matrimonio. Es correcto. Y otro aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta dentro del modelo del matrimonio, según la manera de Dios, es que se basa en un pacto. Solamente bajo ese pacto podemos recibir la cobertura espiritual de Dios y toda la bendición que Él tiene para nuestros matrimonios.
Para entender un poco más este concepto de pacto, es importante diferenciar entre lo que es un acuerdo, un contrato y un pacto. La definición de acuerdo dice de que es la determinación que toman dos o más personas sobre algún asunto. Y la decisión final de un acuerdo es el fruto de un proceso de negociación entre las partes involucradas. Eso es la definición de un acuerdo. Y, por ejemplo, podríamos mencionar que existe un hombre, una mujer que acuerdan ir a vivir juntos bajo el mismo techo como pareja, sin formalizar su relación de forma legal. Lo que le llaman vulgarmente unión libre, sin compromiso. Es correcto. Solo lo acuerdan y generalmente es un acuerdo pues verbal. Y así como acordaron estar juntos de esa manera, pueden volver a acordar que si no les gustó, cada quien agarra su camino. O aún sin acuerdo, solo cada quien agarra su camino. Tenés toda la razón. Ese es un acuerdo y no es el modelo que Dios ha establecido para el matrimonio. Ahora bien, está también el contrato. La definición de contrato es que es un documento escrito con fuerza legal, el cual contiene cláusulas y condiciones que deben ser cumplidas por las partes involucradas. Y si alguien incumple estas condiciones, se puede dar por terminado el contrato. En otras palabras, un contrato contiene límites y también un periodo de tiempo en que este contrato va a durar. Lamentablemente, muchos matrimonios también hoy en día ven su matrimonio bajo esa figura de un contrato. Y si, por ejemplo, yo veo que mi esposo no está cumpliendo las cosas que me prometió, las cosas que me dijo que iba a hacer, o no me gusta, pues, muchas cosas de él, pues, como yo pienso, bajo la idea de un contrato, decido dar por terminado porque él está incumpliendo determinadas cuestiones que acordamos previamente. Y entonces procedo a decir un divorcio y ya lo hago de forma legal, la separación. Porque los contratos contienen penalidades. Entonces yo infringí, tengo la penalidad y tú das al procedimiento al divorcio. Es correcto, pero el matrimonio no funciona así, sino que el matrimonio funciona bajo un pacto. Vamos a ver la definición de pacto. Es un compromiso entre los involucrados que estipula la fidelidad hacia los términos acordados. Es una fidelidad hasta la muerte y obliga al cumplimiento y a la responsabilidad de forma ilimitada. En esta parte de Occidente, en esta parte del mundo, nosotros no estamos muy familiarizados con el concepto de pacto. Esto es un concepto más de Oriente, pero ya hemos visto tal vez en alguna película, hemos leído en algún libro, algún tipo de pacto que hicieron dos personas o dos pueblos. Y nos hemos enterado que en ese pacto ellos han ido hasta las últimas consecuencias, han llegado incluso a dar la vida por el otro. Entonces, ese es el mismo concepto que se aplica dentro del matrimonio. Es ir hasta el final, es fidelidad a lo que se ha acordado, es llegar hasta el final e incluso dar la vida por el cónyuge. Mateo 19:6 nos dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En esta última parte se está estableciendo una relación que es para toda la vida. La relación de pacto es para toda la vida. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así como decimos en los votos cuando nos casamos, hasta que la muerte nos separe. Es correcto. Y muchas veces, pues cuando estamos en la boda lo decimos con la mayor ilusión del mundo y con la mejor intención del mundo. Sin embargo, cuando ya estamos en el matrimonio, en el día a día, pues esto no es tan fácil, ¿no? El matrimonio no es fácil. ¿Y cómo logramos, Margarita, entonces hacerlo para toda la vida? Pues la clave es el pacto.
es vivir en relación de pacto. Y Dios nos da ese ejemplo, porque recordemos que la forma de parte de Dios de relacionarse con la humanidad desde que la creó ha sido a través de pactos. Y en la historia hemos conocido muchos pactos, pero actualmente estamos en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto. Y esa es la clave. Este es el pacto establecido por Dios para con la humanidad, en la que se da mediante el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mediante este pacto nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna a todos aquellos que creemos y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Este pacto es dado por gracia inmerecida hacia nosotros. Jesucristo pagó por nuestros pecados. En este pacto, que es el pacto de la gracia del que estamos hablando, Dios siempre se mantiene fiel e incondicional con la humanidad. Sin embargo, nosotros le fallamos a Dios, aún aceptando a Cristo después de haber aceptado a Cristo, como Salvador y personal. Dios sigue manteniéndose fiel e incondicional con nosotros. Entonces, este matrimonio, el que tenemos nosotros, el que tienen ustedes, debemos honrarlo de la igual manera, porque también es un pacto que debemos honrar, porque es lo que trae bendición, es el diseño de Dios. Y debemos honrarlo aún no importando las circunstancias que nos toquen vivir como matrimonio y no importando las fallas que tengamos nosotros como esposo y como esposa. Así es, Dios nos da el ejemplo. Y por eso es la importancia del concepto del pacto. Porque de la misma manera que Él se relaciona con la humanidad, es el modelo que nos da a nosotros para relacionarnos entre esposos. Vamos a ver algunos aspectos del pacto matrimonial que debemos de tener en cuenta. Son muy importantes. En primer lugar, en el pacto matrimonial existen 3 personas. Está el esposo, que es el hombre. La esposa, que es la mujer. Y Dios, quien sella, atestigua y es parte del pacto matrimonial cuando Jesús mora en el corazón de los esposos. Es decir, que si nosotros como esposos hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tal como tú lo explicabas, entonces Dios forma parte de mi matrimonio. Entonces Dios es parte de este pacto y nos da cobertura. También debemos recordar que el pacto es un pacto doble. El pacto matrimonial es un pacto doble. ¿En qué sentido? El primer pacto es de Dios hacia nosotros como esposos, quien se mantiene fiel, quien siempre nos da su cobertura a pesar de nuestras imperfecciones y fallas. Y el segundo pacto es el que nosotros establecemos, en donde nos prometemos esa fidelidad, en donde nos comprometemos a llegar hasta el final juntos, a pesar de las fallas, a pesar de las circunstancias. A cumplir esos votos que nos hicimos cuando nos casamos. ¿Sí? Y entonces, como Dios es parte de esto, se forma un triángulo sagrado, de tal manera de que si cada uno de los cónyuges, esposo y esposa, de forma individual, mantienen una relación íntima, una relación personal con Jesús, están cerca del Señor y por lo tanto va a propiciar que estemos cerca también como esposos, porque vamos a tener de esa naturaleza de Dios para poder amarnos a la manera de Dios. O sea, cuanto más cerca estamos con Jesús, más cerca estamos entre nosotros como esposos. Es correcto. Eclesiastés 4:12 nos dice: uno solo puede ser atacado y vencido, pero 2, espalda contra espalda, pueden resistir y triunfar. Pero 3 son aún mejores, pues una cuerda de 3 hilos
no es fácil de romper. Eclesiastés 4:12 nos está hablando de este triángulo sagrado del que estamos hablando en este momento. Y esa cuerda de 3 hilos es el esposo, la esposa y Dios entrelazados, siendo fuertes para no ser destruidos en nuestro matrimonio. También el pacto matrimonial requiere que se muera a la vida independiente. Esto es bien difícil porque nuestra naturaleza no es así, nuestra naturaleza es egoísta. Y nosotros cuando somos solteros venimos de esa vida independiente. Sin embargo, cuando nosotros ya entramos en un pacto matrimonial, es necesario morir a la vida independiente. De tal manera que ya no hablamos de un tú y yo, sino que hablamos de un nosotros. Y eso aplica para todas las áreas de la vida. Yo no puedo decir mi salario, tu salario, mis decisiones, tus decisiones. No, ya es nuestro. Y eso aplica tanto para las cosas buenas como para las no tan buenas. Por ejemplo, si mi esposo recibe una herencia, imagínense una jugosa herencia, yo voy a estar muy contenta de decir es nuestra herencia. ¿Y qué tal, Margarita, si yo adquiero una deuda? O varias deudas. Ahí caemos en que son las no muy buenas, pero también se convierten en mis deudas. No le puedo decir yo son tus deudas, son nuestras deudas. No es solamente en lo bueno, sino en todo. En todo. Es muerte a la vida independiente. Y el otro aspecto es que en el pacto matrimonial la prioridad es el cónyuge. Esto es muy importante para vivir dentro del pacto matrimonial. Esto lo debemos de respetar mucho. Génesis 2:24 nos dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esto no quiere decir que nosotros vamos a despreciar a nuestros padres, que ya no nos van a importar, que nos vamos a desentender de ellos. De ninguna manera. Lo que aquí se está estableciendo es una relación de prioridad, en donde probablemente cuando yo era soltera, mi relación prioritaria era hacia mis padres, pero ahora que yo me caso, ya no es. Bajo el pacto matrimonial, la relación prioritaria es la matrimonial, por encima de cualquier otra relación, por encima de la relación con los hijos, por encima de la relación con los amigos, por encima de la relación de los compañeros o compañeras de trabajo. Está por encima de cualquier relación. Nos gustaría hacerles algunas preguntas reflexivas de lo que hemos visto hasta este momento, para que en la intimidad suya con Dios pueda responderlas con detenimiento. La primera pregunta dice, ¿tu matrimonio se basa en un acuerdo, en un contrato o en un pacto? Respóndase esta pregunta. Siguiente. ¿Has muerto a la vida independiente en tu matrimonio? ¿O aún conservas áreas reservadas solo para ti? Siguiente pregunta. ¿Tu matrimonio vive bajo la cobertura y la bendición del pacto? Usted se la va a responder posteriormente. Es importante lo que tú estás diciendo porque es necesario vivir bajo esa visión de pacto para poder cumplir con el diseño de Dios para nuestro matrimonio, ya que viviendo bajo este pacto traerá a nosotros fructificación, autoridad y bendición a nuestras vidas. Veamos Jeremías 32 al 38, 41. Y dice, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Dios es un Dios de pacto, y bajo este pacto recibimos bendición.
Recuerde entonces que el matrimonio se basa en un pacto. Es correcto. Y así como Dios creó el matrimonio y se basa en un pacto, también Dios tiene propósito para el matrimonio. Él lo hizo con un propósito y vamos a ver algunos de ellos. En primer lugar, Dios busca del matrimonio que seamos una sola carne. Mateo 19 del 3 al 6 dice: Jesús respondió porque le habían hecho unas preguntas en el contexto del matrimonio. ¿No han leído en su Biblia que el Creador originalmente hizo al hombre y a la mujer uno para el otro, varón y hembra? Y debido a esto, un hombre deja a su padre y madre y firmemente se une a su esposa, volviéndose una carne, no más dos, sino uno, y lo recalca. Porque Dios creó esta unión orgánica de dos sexos, nadie puede profanar su arte separándolos. Esta versión es la versión de Message y nos gusta mucho porque pone más elementos que son importantes. Y ahí deja, en este texto bíblico, deja claro que Dios dice que se hacen uno, pero también menciona que esa unidad es una unión orgánica. Y pensemos por un momento qué se nos viene a la mente cuando pensamos en algo orgánico, sobre todo ahora que está tan de moda la comida saludable, la comida orgánica. Cuando pensamos en eso, pues pensamos en algo que es saludable, en algo que es genuino, en algo que nos da crecimiento, en algo que nos da vida. Y eso mismo se aplica para el matrimonio. Y lo podemos entender, esa unión orgánica dentro del matrimonio, lo podemos entender como dos personas unidas, interdependientes, que están en un proceso constante de crecimiento en todas las áreas de la vida. Eso es lo que Dios desea para el matrimonio y eso es lo que deberíamos de estar viviendo si nosotros vivimos el modelo de Dios. Génesis 2:24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La relación matrimonial es única porque es la única relación en donde dos se convierten en uno delante de Dios. No hay otra relación en donde esto suceda. Margarita, déjame preguntarte algo. ¿Y para hacer una sola carne debemos ser iguales? No, no se refiere a que debemos ser iguales. Porque imagínate que el simple hecho de que en un matrimonio hay un hombre y hay una mujer, solo eso ya nos hizo completamente diferentes. Y si a eso le sumamos todo el bagaje que cada uno trae en la educación, en la familia, en la cultura, pues entonces nos volvemos más diferentes de lo que nos podamos imaginar. En realidad, aquí se refiere a que nuestras fortalezas, las fortalezas que yo tengo y las fortalezas que tú tienes, las pongamos a favor del matrimonio, a favor del cónyuge, para poder crear sinergia. Recordemos que la sinergia significa que lo que hagamos juntos es mucho mayor que la suma de lo que podríamos hacer cada uno por separado. Y eso es lo que logramos dentro del matrimonio. Interesante. Otro propósito de Dios que Él busca es que tengamos holgura dentro del matrimonio. Génesis 1:27 al 28 está en el contexto de Dios hablándole a ese primer matrimonio, a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y veamos qué les dijo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra,
sojuzgarla y señorear los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Imagínense todo lo que le estaba delegando Dios al matrimonio. Era algo importante, era algo grande, era algo hermoso. Les estaba hablando de multiplicarse en todas las áreas de su vida. Les estaba hablando de dar fruto, un fruto que sirve para que comamos nosotros y para darle a otros también. Les habla de que llenen la tierra. Sin límite. Sin límites. Esto no se refiere meramente al hecho de la procreación, va involucrado, pero se refiere a que Dios no les dijo, quédense en este pedacito y de aquí ya no pasen. No, les dijo, llenen la tierra. Holgura. Holgura, exactamente. Y en esa sinergia juntos les dijo que sojuzgaran y que enseñorearan. Todo esto representa el dominio y el gobierno delegado por Dios hacia el matrimonio. Entonces, el matrimonio es para ensanchar nuestras vidas. Si usted está viviendo decepcionado, resignado, decepcionado, o sea, escaso, no está viviendo el modelo que Dios quiere, porque el matrimonio es para vivir en holgura. Sí, tenés toda la razón. Lamentablemente, con la caída perdimos nuestra relación con Dios y nuestra relación original entre el hombre y la mujer como matrimonio. Pero debemos restablecer esta relación con Dios y ejercer autoridad e influencia hacia nuestro cónyuge para poder vivir esta holgura y esta bendición de la que tú estás hablando. Para ser fructíferos, como lo tú estás mencionando, en el mandato de Génesis 21, 27, 28, debemos restablecer esta relación con Dios. Debemos anteponer este plan y este diseño de Dios a nuestras vidas y no el que nosotros queramos implantar para nuestro matrimonio. Es correcto. El tercer propósito que Dios busca dentro del matrimonio es que seamos hijos de Dios. Malaquías 2:15 nos dice, su espíritu habita hasta en los detalles más pequeños del matrimonio, el espíritu de Dios. ¿Y qué quiere del matrimonio? Hijos de Dios, eso es. Así que guarda el espíritu del matrimonio dentro de ti. Dios busca hijos de Dios, pues en el matrimonio tomamos más de la naturaleza de Dios en nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a casarnos, es un momento tan romántico, tan especial. Vamos con tanta ilusión y nosotros creemos que todo va a ser color de rosa siempre. Y que así es el matrimonio. Ajá, pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que eso no es así, porque van aflorando los defectos, las imperfecciones de nuestro cónyuge, van pasando cosas que no nos gustan y eso empieza a crear una fricción entre los cónyuges. Pero esa fricción debiese ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el mejor taller para ser transformados. Dios preparó a la persona más significativa en nuestra vida para que pudiéramos ser transformados. ¿Y adivina quién es? Tú y yo. Exactamente. En nuestra vida. Es nuestro cónyuge. Es edificante esa forma de ver las cosas. O sea, cuando vienen duras las cosas, que podamos edificarnos en nuestro matrimonio y no salir corriendo como estamos acostumbrados a hacerlo. Es correcto. Entonces, desde ese punto de vista, dentro de nuestro matrimonio tenemos la oportunidad para crecer, para madurar, para ampliar nuestra visión y nuestro entendimiento a través de esas diferencias y de esas fricciones que se dan con el cónyuge o esas cosas que nuestro cónyuge nos hace ver que no están bien en nosotros. Así es que valoremos la influencia de nuestro cónyuge. Hablemos la verdad en amor entre nosotros. Perdonémonos constantemente. La mutua influencia que ejercemos el uno con el otro dentro del matrimonio nos da la oportunidad de transformar nuestro carácter más a la imagen de Dios y ser testimonio a otros. Ok.
Veamos otro propósito de Dios para el matrimonio. Es que nuestra relación matrimonial refleje la relación de Jesucristo y de la iglesia. El matrimonio es la única relación usada por Dios en la faz de la tierra para reflejar la relación de Cristo y de la iglesia. Veamos lo que nos dice Efesios 5, 22 al 31. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La verdad que esta comparación, esta analogía es un misterio. Dios está usando nuestra relación matrimonial para reflejar la relación de Cristo y la iglesia. No ocupa ninguna otra relación. No hay ¿verdad? otra relación en la faz de la tierra. Solo ¿verdad? la matrimonial. Así que es seguro que el mundo no va a poder ver físicamente, ¿verdad? En la relación de Cristo y la iglesia. Pero lo debería de ver en cada matrimonio cristiano. Margarita, es que es imposible que el matrimonio no funcione si seguimos todo el diseño de Dios para nuestras vidas como matrimonio. Ambos cónyuges que estemos activamente comprometidos a respetar y a cumplir el diseño de Dios para la esposa y para el esposo. El esposo amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y la esposa respetando a su esposo y sujetándose a él como la iglesia lo está a Cristo. Bueno, déjenos hacer otras preguntas reflexivas para que usted en la intimidad con Dios se las responda. ¿Ha logrado ser usted con su esposo o su esposa una sola carne y crear sinergia? ¿Disfrutan la holgura dentro de su matrimonio? O viven escasos y sin esperanza y decepcionados. ¿Viven el camino de la madurez espiritual dentro de su matrimonio? La última, ¿el matrimonio de ustedes representa la relación de Cristo y de la iglesia hacia otras personas? Esto es bien importante, ¿verdad? Sí. O si alguna vez nos hemos detenido a pensar en eso. O Sí. si nos es indiferente. Claro, ¿verdad? claro. Dejamos esas para que ustedes se puedan contestar esas preguntas con la ayuda del Espíritu Santo. Finalmente, vamos a ver la visión de Dios para el matrimonio. Y la visión de Dios para el matrimonio es que busca personas de pacto, ¿verdad? Dios busca personas de pacto por generaciones, para dar a conocer el conocimiento de Dios a las generaciones venideras. En Génesis 18, del 17 al 19, dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Seamos como Abraham, influenciemos a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones en el conocimiento de Dios. Recuerde que lo que usted haga dentro de su matrimonio impactará la vida de sus hijos y de sus próximas generaciones, para maldición
o para bendición. Por eso debemos mantenernos fiel al diseño de Dios para así cumplir el propósito de Dios en nuestro matrimonio acá en la tierra. Y no olvide que el matrimonio diseño de Dios es cuna de toda bendición. Así es. Queremos orar por ustedes. Bueno, Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque eres bueno, porque en tu palabra tú nos has dejado todas las instrucciones para que podamos caminar en esos propósitos benditos y maravillosos del matrimonio. Ayúdanos, Señor, a reconocerlos, ayúdanos a caminar en ellos. Danos fuerza, Señor, para poder cambiar y para poder disfrutar de ser una sola carne, Señor, de tener holgura, de ser fructíferos, pero sobre todo, Señor, de ser un matrimonio que pueda influenciar a sus hijos y a sus generaciones en tu conocimiento. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo para poder lograr todo esto con el poder, Señor, de Él. Ayúdanos, Señor, a guardar esta palabra en nuestro corazón y a ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros bendecimos a cada matrimonio, a cada familia que está viendo este programa, para que ellos, Señor, puedan disfrutar de todas las riquezas en gloria que encontramos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. También queremos decirles que si ustedes tienen preguntas o dudas relacionadas con los temas que vamos a estar exponiendo, los puede escribir en el chat y nosotros vamos a darle una oportuna respuesta en futuras clases. Así es que Dios los bendiga y los esperamos el próximo sábado en Juntos Estudiando la Biblia. Bendiciones. Bendiciones.